Hola, mi nombre es Paola Moreno Vázquez y a continuación les voy a presentar la teoría del funcionamiento de nuestro primer circuito, que es el proyecto de probador de diodos, del cual esperamos que al final de su elaboración nos ayude a indicar si un diodo es abierto, malo o bueno. El abierto no se enciende ninguno de los LED, el malo se encenderán los dos LED y el bueno solo encenderá un LED. Ahora les voy a presentar la estructura de nuestro circuito. Como se puede ver aquí en la imagen, este sería el conector de nuestro transformador, que esto iría conectado a nuestra corriente alterna, que sería la de nuestra casa. Aquí, como se puede ver, hay unas aspiras que es el transformador y es donde se está convirtiendo la corriente en directa. Después tenemos dos resistencias y dos LED. Como podemos ver, la resistencia 1 y el LED 1 están conectados en serie, y tenemos la resistencia 2 y el LED 2 y están igual conectados en serie. Estos puntos nos quiere decir que ya están en paralelo. Y por último se cierra nuestro circuito con puntas de prueba para así observar cómo funcionan nuestros diodos. Ahora les voy a presentar nuestro módulo de materiales. Primero tenemos un conector del transformador que irá conectado a la luz de nuestra casa. Después tenemos un transformador del cual utilizaremos nada más 6 volts. Tenemos caimanes, 2 puntas de caimanes. Tenemos jumper, 2 LED y 2 resistencias de 330 ohms. Y tenemos un diodo para trabajar. Les voy a presentar el montaje de nuestro circuito. Primero, aquí tenemos dos puntas, dos jumper que irán conectadas al transformador. Este es tierra, este sería positivo por donde pasaría nuestra corriente de 6 volts. Estos serían los de nuestros diodos, los cuales los podemos identificar como los dos rojos al transformador y los dos verdes al diodo. Y tenemos los dos LED y 2 resistencias, las cuales están en serie, y estos puntos nos hacen ver que están en paralelo. Por último, les voy a presentar nuestra prueba de funcionamiento de nuestro circuito, que como pueden observar, aquí ya conecté el transformador a nuestra entrada y aquí nada más conecté los caimanes, que vamos a utilizar 6 volts, que nada más sería el blanco y el rojo. En caso de que quisiéramos 12 volts, serían los dos puntas rojas, pero en este caso ocuparemos 6 nada más. El cual, este sería nuestro positivo, que irá conectado a una de nuestros puntos de resistencia, y sería tierra, que irá conectado pues a tierra. Y a continuación, para esto tenemos que conectar el transformador, pero primero tenemos que hacer las conexiones acá y después conectar nuestro transformador a nuestra corriente alterna, que sería nuestra casa. Y por último, y lo más importante, que sería el diodo, que iría conectado así, sería así, y así podemos ver que enciende un LED. Entonces eso quiere decir que nuestro diodo está bien. E igual, si queremos prender el otro, sería nada más darle vuelta al diodo, que sería al revés, cambiar nuestro cátodo y nuestro ánodo, y ahí pueden ver que los dos están funcionando. Entonces es bueno. Si los dos estuvieran apagados, sería abierto, y si los dos estuvieran prendidos, nuestros diodos estarían dañados, pero no es probable que un diodo esté dañado. Y eso sería todo de mi parte. Gracias. Teoría de funcionamiento del probador de continuidad, que permite saber si un circuito conduce una corriente y si lo hace apropiadamente. Esto es lo que se espera de este circuito, pues si hay continuidad, sabremos mediante la emisión de un tono agudo, que en este caso nos lo dará la bocina. Adicionalmente, se encenderá un LED, que esto indica que el circuito es continuo. Para dar comienzo a nuestro módulo de materiales, tenemos un parlante que es de 8 ohms, que todos lo conocemos como una bocina. Tenemos una pila de 9 volts, tenemos puntas de prueba, tenemos también puentes y tenemos una resistencia de 330 ohms, dos resistencias de 3.3 kilo ohms y una resistencia de 1 kilo ohm. Tenemos también este capacitor, que como
como podemos ver es electrolítico de 220. Este es un capacitor poliéster de 2000 volts. Y tenemos también nuestro circuito integrado, que viene siendo que nuestra data chip es LM386, que para encontrarle el frente a este circuito integrado tiene una bolita enfrente como un circulito, como tipo una U, que eso nos indica el frente de nuestro circuito integrado. Sería 1, 2, 3, 4, 8, 7, 6 y 5, de los cuales nada más pondremos en funcionamiento 3 de las patitas de nuestro circuito, el circuito integrado, que es la 2, que nos indica el input negativo, la 3, que nos indica el input positivo, y por donde saldrá nuestro voltaje. A continuación daremos comienzo a nuestro montaje de nuestro circuito. Como se puede observar, aquí hay dos puentes. El verde va a nuestro lado positivo de nuestra pila, el amarillo a nuestro lado negativo de nuestra pila. Después tenemos que nuestro parlante, una conexión va a negativo, la otra conexión iría a serie con nuestras resistencias, y ahí quedaría nuestra bocina. Después nos vamos a nuestro data chip del M386, que viene siendo del cual donde el input negativo y el positivo salen de la patita 2 y 3 conectados a las resistencias que están en serie junto con el capacitor. De ahí nos vamos a nuestra patita, como se puede ver, la patita 5, que de ahí van a salir nuestro voltaje, se podría decir. Y después tenemos nuestro capacitor cerámico, como les había mencionado. Sale de la patita 2, que es del input negativo, para así ir con una resistencia. Y de ahí nos vamos con el LED, que el LED sale de la patita 6, que se podría decir que es uno de los voltajes que nos da, y lo ponemos en serie con nuestra resistencia. Y de ahí sale un puente que vamos a puentear, que en el puente salía negativo y de ahí lo ponemos a positivo, y ya eso sería nuestro montaje de nuestro circuito. Por último tenemos el funcionamiento de nuestro circuito, que sería el probador de continuidad. Como pueden ver, aquí yo ya coloqué las puntas de prueba, que la negra sería negativo y la roja positivo. Esto iría conectado a nuestro protoboard, que sería la punta negra, como les había dicho, era positivo, que sería a nuestra punta amarilla del protoboard, y nuestra punta verde de nuestro protoboard. Eso sería nuestra conexión. Y también les quería mencionar que yo soldé nuestro parlante para que me fuera más fácil poder no estar batallando tanto, y aparte de que nada más tenía unas puntas de prueba, se me hizo más complicado conectarlo. Entonces lo que reduje más es soldarlo para hacerlo más fácil, más práctico. Y ya a continuación vamos a ver el funcionamiento de nuestro probador de continuidad, que como pueden ver aquí suena. El LED nos indica que hay continuidad, que pues sí, que el circuito es continuo, y la bocina pues nos da efectivamente que todo da continuidad, y eso sería nuestro probador de continuidad. Bueno, como conclusión sobre este proyecto del voltímetro, tengo entendido que los dos circuitos que realicé, que fue el probador de continuidad y el probador de diodos, logré comprender la realización de cada uno de estos y su funcionamiento que cada uno también de estos tiene. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Mi nombre es Cruz Hernández y a mí me tocó explicarles el funcionamiento del probador de transistores. ¿Cómo funciona el probador de transistores? El probador de transistores es un dispositivo que está hecho para comprobar si un transistor está en buen estado o para ver si está bien conectado. ¿Cómo funciona esto?
De la manera que funciona es que permite el paso de electricidad por la bocina y esta genera un sonido. Pero ¿cómo pasa esto? Al momento en que aquí se cierra este circuito, permite el paso de la corriente y es lo que permite que pase el sonido. Aquí esta es la base, lo que controla la corriente del colector, que es la corriente de entrada, la controla al momento de salir. Así es como funciona este circuito. ¿Cómo podemos hacer para medir un transistor PNP? Lo que tenemos que hacer es cambiar de fase este botón, lo cual invertirá el sentido de la corriente. Entonces la corriente irá por aquí y pasaría por lo que vendría siendo el colector, donde antes era el emisor. La base todo el tiempo va a quedar como base, entonces lo que cambiaría nada más sería el emisor y el colector. Estos se invertirían y funcionaría de la misma manera. Aquí se cerraría el circuito, habría que pasar a la corriente por la bocina y esta transmitirá el sonido. Entonces ahí ya nos daríamos cuenta si está bien conectado o no está bien conectado también. Y pues de esta manera es como funciona para el transistor PNP. Pues también los materiales que utilizamos nosotros fue un transistor NPN 2N39004, que es este, y otro transistor PNP que es 2N396, que es este otro. Entonces ese utilizamos. También utilizamos dos condensadores electrolíticos de un microfaradio y utilizamos de 16 voltios. También utilizamos dos condensadores cerámicos de 1.0 microfaradios, que son estos, y también utilizamos un parlante o una bocina de 8 ohms a 0.25 watts y una pila de 9 voltios y tres resistencias de 33 kilo ohms y dos resistencias de 1 kilo. A continuación haremos la muestra de nuestro transistor. Este transistor es un transistor NPN y pues probemos. Como pueden escuchar, ahí se escucha que está funcionando perfectamente. Ahora toca hacer la prueba con nuestro transistor PNP. Hagámoslo. Ahí se escucha perfectamente la bocina, claramente se escucha. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Gustavo. Enseguida les mostraré la última fase de nuestro proyecto, la cual consiste en un voltímetro luminoso. A continuación, les mostraré el listado de materiales necesarios para llegar a su realización, los cuales serán acompañados de su datasheet, lo cual nos ayudará mucho a comprender cómo van instalados en el protoboard. Dos circuitos integrados LM339N. A continuación les mostraré su datasheet. Como podemos observar, nos muestra la enumeración de cada uno de sus pines, lo cual nos ayudará mucho a interpretar de mejor manera el diagrama esquemático que les mostraré más adelante. Una batería de 9 voltios. Jumpers. Un conector para batería de 9 voltios. 16 resistencias de 1 kilo. Y sus colores de identificación son café, negro, rojo. 8 diodos LED rojos.
Como podemos observar en la siguiente imagen, nos muestra cuál es el pin del cátodo y cuál es el del ánodo. Y por último, un potenciómetro de 100 kilos. Como se puede observar en el siguiente diagrama esquemático, el artefacto más importante de este proyecto es el amplificador operacional. Además de su función básica de amplificación, puede ser utilizado como comparador de nivel de voltaje, como será en esta ocasión. La función de cada comparador es entregar a la salida un nivel bajo cuando el voltaje de entrada sea igual o superior a un nivel de voltaje preestablecido polarizado hacia los diodos LED directamente, lo que permite que estos se enciendan. Como se puede ver en la siguiente simulación, el potenciómetro es usado para ajustar los voltajes de referencia, mientras que las resistencias de la 1 a la 8 que están conectadas en serie establecen los voltajes de referencia con los cuales será comparado el voltaje que va a ser medido, mientras que la resistencia de la 9 a la 16 que están conectadas en serie con los diodos LED limitan la corriente que llega hacia ellos. Y por último, los circuitos integrados comparan el voltaje de entrada con un nivel de voltaje personalizado. A continuación, mostraré el circuito montado completamente, desde la pila hasta todos los componentes instalados en el protoboard, donde se puede visualizar desde los circuitos integrados hasta los diodos LED. Enseguida veremos su funcionamiento. Para comprender un poco más este circuito, dichos niveles de voltaje son establecidos por una red de resistencias del mismo valor, que en nuestro caso es de 1 kΩ, las cuales dividen el voltaje de alimentación entre 8 exactamente. Además dispone de un pequeño potenciómetro de ajuste, el cual ha sido instalado para poder brindarme la posibilidad de calibrar el circuito de acuerdo a mis necesidades. El máximo voltaje que puede ser medido con el voltímetro luminoso depende del voltaje de la fuente de alimentación. El voltaje que se desea medir debe ser siempre menor a dicho voltaje. A lo largo de este proyecto pude comprender que existen dos tipos de electrónica, la cual es la cableada y la programada. Ya que desde el momento de que se nos asignaron los circuitos yo no me podía imaginar cómo los iba a poder hacer funcionar sin utilizar el Arduino, para que a través de un lenguaje de programación yo le pudiera destinar a cada componente su función. Pues al paso de los días me pude dar cuenta que tanto la electrónica programada, tanto la electrónica cableada cumplen la misma función, solamente que la electrónica programada tiene una ventaja: utiliza menos cables, menos componentes, y eso hace que nuestro trabajo sea un poco más formal y menos voluminoso. A continuación, mostraré el circuito montado completamente, desde la pila hasta todos los componentes instalados en el protoboard, donde se puede visualizar desde los circuitos integrados hasta los diodos LED. Enseguida veremos su funcionamiento. Para comprender un poco más este circuito, dichos niveles de voltaje son establecidos por una red de resistencias del mismo valor, que en nuestro caso es de 1 kΩ, las cuales dividen el voltaje de alimentación entre 8 exactamente. Además dispone de un pequeño potenciómetro de ajuste, el cual ha sido instalado para poder brindarme la posibilidad de calibrar el circuito de acuerdo a mis necesidades. El máximo voltaje que puede ser medido con el voltímetro luminoso depende del voltaje de la fuente de alimentación. El voltaje que se desea medir debe ser siempre menor a dicho voltaje. A lo largo de este proyecto pude comprender que existen dos tipos de electrónica, la cual es la cableada y la programada. Ya que desde el momento de que se nos asignaron los circuitos yo no me podía imaginar cómo los iba a poder hacer funcionar sin utilizar el Arduino, para que a través de un lenguaje de programación yo le pudiera destinar a cada componente su función. Pues al paso de los días me pude dar cuenta
que tanto la electrónica programada, tanto la electrónica cableada cumplen la misma función, solamente que la electrónica programada tiene una ventaja: utiliza menos cables, menos componentes, y eso hace que nuestro trabajo sea un poco más formal y menos voluminoso.